Como ya lo hemos dicho, el presidente dará hoy el mensaje alusivo a su cuarto informe de gobierno, el informe que le mandata el artículo 69 de la Constitución. Él da otros 3 cada año. Entonces este va a ser el primero, el tercero del año, y en diciembre será el cuarto del año. Así es esto. Es la 4T. La 4T hay cambios, hay que decirlo. Ahora, yo creo que mucha gente, y creo que todos los que estamos en este programa, estamos esperando a ver qué dice el presidente en su mensaje sobre la situación de las mujeres. El presidente tiene una relación tensa con muchos grupos de mujeres porque ha subestimado muchas veces las protestas de chicas jóvenes muy enojadas como se les trata en esta sociedad patriarcal, y pues es la realidad, ¿no? No todas las mujeres están de acuerdo con su concepción de la realidad. Yo creo que tú, Georgina, tienes información sobre cómo están las mujeres. Se dio a conocer la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones de los hogares y otras encuestas que dicen que, pues, que no está muy bien la situación de las mujeres en nuestro país. Mira, esta encuesta explora 2 periodos. El primero, en donde le preguntan a las mujeres por los tipos de violencia y los ámbitos en que ocurren estos actos a lo largo de su vida. Y el segundo explora un periodo de 12 meses entre octubre de 2020 y octubre de 2021. Y yo me voy a referir solamente a la primera parte, a lo largo de su vida. El ámbito de la violencia se determina a partir del tipo de vínculo que tiene la mujer con la persona agresora. Y los ámbitos de esta encuesta cubren el ámbito escolar, laboral, comunitario y familiar. Y en cada uno de esos ámbitos se explora el tipo de violencia que puede ser psicológica en el ámbito escolar, física, sexual, y en el ámbito familiar también se agrega la económica y la patrimonial. Entonces se ven todos estos tipos de violencia en diferentes ámbitos. En donde a ver, para los que no entendemos, ¿qué es la violencia económico-patrimonial? Me queda claro cuál es la psicológica, física, sexual, pero ¿cuál es la económica patrimonial? Es que tu pareja básicamente te da dinero para que te puedas comprar cosas o para hacer la casa, o no te lo da, o no te deja trabajar, etcétera. Ya, ok. Todas las violencias contra las mujeres subieron. El único tipo de violencia que bajó un poco, que eso es una buena noticia, fue la violencia de pareja a pesar de la pandemia de COVID-19. Pero todas las demás, en todos los ámbitos, sí subieron. Y la violencia total subió en 4 puntos porcentuales, es decir, 7 de cada 10 mujeres de 15 años y más han sufrido al menos de un acto de violencia en su contra a lo largo de su vida. Y entre 20 y 21... Dentro de sus casas. ¿Mandé? Dentro de sus casas, dentro y fuera. En todos estos ámbitos, en el escolar, en el laboral, en el comunitario y el familiar. Y en todos esos ámbitos subió la violencia contra las mujeres en nuestro país. Y la ENDIRE, que es el nombre de la encuesta, estimó que de un total de 50 millones de mujeres, el 70% ha experimentado al menos una situación de violencia en su vida. La violencia psicológica, Eduardo, es la que presenta mayor prevalencia, con un 51.6%. Y después, la que más creció, que esto es terrorífico, es la violencia sexual, y subió en 8.4 puntos porcentuales. Después... a ver, nomás para que estemos de acuerdo. Psicológica subió de 49 a 52. La sexual de 41 a 49. Subió 8 puntos, es muchísimo. Es muchísimo. En una comparación que es a lo largo de la vida del 2016 a 2021. Esta encuesta se realiza cada 5 años. Bueno, entonces fue la violencia física, la violencia económica y patrimonial o de discriminación. Oye, como que el INEGI debería entender que este es un problema que no se debería medir cada 5 años. Pues la verdad es que es también parte del presupuesto para poder realizar esta encuesta. Si no la harían más seguido. Te quiero decir que el Estado de México es el más violento y peligroso para las mujeres en un 78.7%, es decir, casi el 80% de las mujeres en el Estado de México sufren violencia. En la Ciudad de México es del 76%, y lo que es sorprendente es que en Querétaro está en tercer lugar con un 75.2%. Obviamente cuando hablamos de la Ciudad de México y del Estado de México, pues hay mucha población, pero Querétaro tiene una población mucho más pequeña, y esto quiere decir que en Querétaro hay mucho más violencia y es un lugar mucho más peligroso para las mujeres. Porque a fin de cuentas no estamos hablando de acuerdo a la población, sino al porcentaje de mujeres que han sido agredidas del total. Entonces sí es muy alto.
Exactamente, pero fíjate, y donde dicen que hay menos violencia, que no quiere decir que es poca, en Tamaulipas el 61%, en Zacatecas el 53% y en Chiapas el 48%. En donde sea, la mitad de las mujeres por lo menos sufren violencia. Y te quiero compartir estos datos. En el ámbito escolar, la violencia física es la más alta y se lleva a cabo por un compañero, por un maestro o por una compañera en ese orden. En el ámbito laboral, danos el porcentaje, por favor. En el ámbito escolar, el 32% es de violencia física. En el ámbito laboral, el 27% es de discriminación. Y esta discriminación quiere decir menos oportunidades para las mujeres que tienen un hombre en el trabajo, menos sueldo, prestaciones, tareas que no pueden realizar porque son solo para los hombres, porque les piden pruebas de embarazo, porque las discriminan por tener hijos pequeños o porque cuando tienen hijos pequeños las despiden. La más alta es de 18% y los agresores pues es un compañero de trabajo, los jefes y también los clientes, que eso fue para mi sorpresa. Y en el ámbito comunitario, el 45% de las mujeres sufre de violencia sexual. La más alta es por desconocidos, en 67%, conocidos y vecinos. Y el ámbito comunitario es en la calle, cuando vas en el transporte público, cuando vas en la calle, si te agreden, etcétera. Pero la violencia sexual es la más alta. Y en el ámbito familiar, que solamente esta encuesta mide el último año, bueno, 2021, es el 11.4%, siendo la violencia psicológica la más alta. Entonces, en el ámbito familiar, la violencia psicológica es la más alta. Y la lleva a cabo la madre, el padre y el hermano o la hermana en ese orden. Física, la violencia física en el ámbito familiar la lleva a cabo el padre en un alto porcentaje. Sexual es otro familiar, casi siempre un tío o los primos de la víctima. Bien. Guillermo. Oye, Georgina, en el sentido de que parece que hay una falta de comunicación o de entendimiento o de sensibilidad de parte del gobierno hacia las mujeres, ¿cómo se podría, desde tu punto de vista, mejorar esta situación? Porque no es justo lo que está pasando y que se vaya incrementando, etcétera. ¿Qué haría falta? ¿Está del lado de las mujeres? ¿Está del lado del gobierno? ¿Por dónde nos estamos perdiendo? Mira, yo creo que en primer lugar, pues la educación, lo que enseñamos desde nuestras casas, cómo educamos a nuestros hijos, también en la escuela, pero también creo que debería haber políticas públicas más eficientes, más apoyo a las mujeres. Hay un gran porcentaje de mujeres en México que son madres solteras y que necesitan salir a trabajar, dejar en cuidado a sus hijos. Y creo que esas políticas públicas desafortunadamente han tenido algunas reducciones de presupuesto en el gobierno actual, pero también es un problema, si vemos las estadísticas de los gobiernos anteriores, también la situación de la mujer en México, pues obviamente no es la más privilegiada. Bien. Y esto no se puso peor, Guillermo, esto es ancestral de nuestro país. Totalmente de acuerdo. De siglos. Y hay que decirlo, la mayoría de las mujeres no denuncian la violencia. Aquí es porque estamos hablando de una encuesta, pero no sé si la encuesta dice cuántas fueron a denunciar la violencia que fueron víctimas, y sería un porcentaje minúsculo, porque no se atreven, porque las tratan mal en los ministerios públicos, porque no se hacen caso, porque le dan carpetazo al asunto, etcétera, etcétera. Eduardo. Sí, como dices, mira, la encuesta no refleja la realidad. Ahora, desde 2007 hay una ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, que tiene como intención, entre otras cosas, pues la prevención, la atención, la sanción. Define la violencia como cualquier acción o omisión basada en su género, o sea, mujer, que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte, de que ya estamos hablando de un feminicidio. Pero nada sirve. Hay leyes, pero hay que aplicarlas. Hay que aplicarlas. Mira, acaso una persona habló al sistema de atención de víctimas de mujer, no le hicieron caso, pasa de una llamada a otra llamada, otra llamada, y desistió. Y esta fue una mujer que tuvo el valor de denunciar. La mayoría les da pavor la denuncia. Rodrigo. Claro. Y Georgina, en el caso de la educación, que es cultural, estamos hablando, ¿qué porcentaje será que la mujer encabeza la educación dentro de la casa y es quien le enseña al hombre a cómo
cómo agredir o a la mujer a no defenderse. Pues mira, justo lo que dice esta encuesta es que en el ámbito familiar la madre es la que causa más la violencia psicológica, pero también a la vez, pues nosotras las madres, pues tenemos menos oportunidades de educación y de desarrollo en el ámbito laboral, y también creo que es parte de las pocas oportunidades que tenemos y que se refleja obviamente en nuestro seno familiar. Y esto va a tardar décadas en corregirse. Lo siento mucho, y no es que sea yo pesimista, soy muy realista. La sociedad patriarcal en México es muy reacia a cambiar. Los hombres no quieren el cambio, las mujeres no se atreven a la denuncia. Y las que se atreven de repente les va en feria, les va muy mal. Buen análisis, gracias Georgina. Vamos a ir a los mensajes y regresamos.